Le doy la bienvenida a los dos, a Ariel Sánchez y a Clara Alemán. Primero va a hablar Ariel Sánchez, y les cuento que Ariel es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, es futuro doctor, es docente universitario en la Universidad de La Plata, es miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social y coordinador del Centro de Producción, Formación e Investigación en Masculinidades, Comunicación y Género de la Facultad de Periodismo y Ciencias Sociales también de la Universidad de La Plata. Hoy, en la actualidad, Ariel desempeña un cargo público, siendo director de promoción de masculinidades para la igualdad de género del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Ariel, el espacio es tuyo, te escuchamos y muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de año. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, María Laura, por la invitación, bueno, y a FEMS por invitarme a participar de este cierre de año. Un poco cuando pensaba lo de la temática, digamos, que tenía para hablar hoy, digo, si bien no es solamente el tema de trabajo, sino que vengo trabajando desde la Dirección de Promoción de Masculinidades para la Igualdad, acá en el Ministerio de Mujeres de Provincia de Buenos Aires, todo lo que tenga que ver con desarmar los mandatos de masculinidad. Y cuando iniciamos esta dirección, que es novedosa dentro del ámbito público, digo, es una dirección que no solo como dirección, digo, como temática, el trabajar masculinidades para la igualdad no formaba parte del ámbito público ni de las políticas integrales de igualdad de género y de lucha y erradicación contra las violencias por razones de género. Un poco una de las primeras preguntas que nos hacíamos era primero distinguir en dos las estrategias, ¿no? Unas estrategias más punitivas para el trabajo con varones que ejercen violencia por razones de género, pero también pensar todas estrategias que tienen que ver más con promoción, potenciación, digo, como promover otros modelos de masculinidad. Y la pregunta que nos aparecía en primer lugar tenía que ver justamente con esto de la corresponsabilidad, ¿no? Y pensar nuevos modos de habitar masculinidades u otros modos de habitar masculinidades más vinculados a la responsabilidad afectiva, familiar, pero también económica, y que tenía que ver cómo construir o cómo pensar a los varones en el lugar del cuidado y en el lugar de cuidadores, digo. Consideramos que esto, como María Laura ahí lo decía muy bien en la presentación, es un tema y es un núcleo fundamental para ir generando políticas de igualdad de género, no solo, digo, en el Estado, en el mercado, pero también en las organizaciones sociales y comunitarias, cómo ir destrabando, si se quiere, la igualdad de género que vemos que se estancó un poco a partir de algunas resistencias o trabas que fue encontrando, no tanto en el orden de lo público, sino más bien en barreras culturales, sociales, o que siguen persistiendo en el orden de lo privado. Acá en este sentido, digo, hay que distinguir en dos niveles, digo, que si bien hubo un cambio en lo público en cuanto a legislación, ingreso, digamos, de mujeres en el mercado laboral, sin embargo, no se fueron, digamos, no fue de una avanzada la igualación dentro de ese mercado laboral, no solo en la distribución del ingreso, sino también en la ocupación de ciertos puestos jerárquicos o en ir avanzando en posiciones, ¿no? Y en su recorrido profesional. Y acá, por el tema que me toca, por la dirección que tengo a cargo, hay diferentes barreras que se van sumando, y eso podemos ir pensando cuando miramos las políticas de cuidado en términos generales, no solo familiaristas, sino las ligaciones entre cuidado y los modelos de género, sino también cuando empezamos a pensar cuáles son las trabas a la conciliación entre familia y trabajo. Y aquí me quiero concentrar, digamos, para este tiempo breve que tengo,
en los vínculos de masculinidad y políticas de cuidado, o cómo los mandatos de masculinidad resisten a la transformación en la distribución igualitaria del cuidado y en la distribución igualitaria de los usos del tiempo. Los datos que se siguen registrando, a pesar del ingreso continuo, digo, de mujeres en el mercado laboral, digo, que ya tienen muchísimos años, es que sigue persistiendo una distribución desigual de las tareas de cuidado y de la distribución de los usos del tiempo en la vida cotidiana. ¿Qué digo con esto? Digo, el cuidado, no solo de las otras personas, sino también el cuidado para sí, y también el uso del tiempo para sí mismo, digo, para el ocio, para preocupaciones personales, para el desarrollo, digo, personal, profesional, académico, digo, de la vida de cada uno, y el uso que hago para la gestión y el cuidado de las otras personas. Ahí vemos que sigue habiendo una persistencia, que son las mujeres quienes tienen la carga emocional del tiempo del cuidado de las otras personas, digo, encargadas del cuidado de niños, niñas, pero también de adultos mayores, digo, y de la economía y de la distribución de las tareas en el ámbito familiar. Y ahí vamos a entender que hay resistencias fundamentales que siguen operando y que tienen que ver fundamentalmente con el modelo tradicional de masculinidad. Y es hacia allí donde estamos pensando las políticas de promoción y prevención. Si bien hubo cambio en los últimos años, estoy pensando en los últimos 30, en los últimos 20 años, en lo que es la organización social familiar, que estaba concentrada hasta hace 30 años en el varón proveedor y la mujer ocupando, digamos, su lugar dentro del hogar simplemente, digo, eso hubo cambios, se modificó eso en la escena pública fundamentalmente, no necesariamente eso repercutió de manera automática en cómo se distribuyen los tiempos dentro de la organización del tiempo dentro del hogar. De hecho, en las últimas encuestas que se hicieron, en los estudios que se hicieron en pandemia, podemos ver que se profundizaron la desigualdad de las tareas del hogar. Mujeres que ocupan lugares dentro de empresas, digo, en el trabajo, digo, en el mercado laboral, sin embargo, lo que hicieron fue aumentar su uso del tiempo, digo, uso del tiempo para el cuidado en el ámbito del hogar. Y aquí vemos resistencias que, digo, no solo están en lo público, con la conformación de legislaciones que apunten, digamos, y promuevan el desarrollo de estos varones cuidadores, por ejemplo, aumentando las licencias de paternidad, promoviendo también las licencias de los varones, digamos, para el cuidado de niños y niños en caso de enfermedad o de reuniones escolares, digo, eso pueden ser, digo, promociones que se pueden hacer desde el ámbito público. Vemos también resistencias en el ámbito privado y familiar que tienen que ver con los modelos culturales vinculados a la masculinidad tradicional. Y fundamentalmente, digo, acá veo dos que funcionan como resistencia. Si bien el modelo de proveedor no sigue siendo eje central del modelo de varón proveedor, sí siguen funcionando como resabios al momento de tomar decisiones sobre quién avanza dentro del sector de lo público o a quién se lo promueve para que desarrolle su vida dentro de lo público. Y ahí vemos cómo el proveedor, digo, el modelo del varón proveedor, sigue funcionando como eje estructurante para pensar el reconocimiento o una vida exitosa del varón, digo, cumplir con ese mandato de proveedor y de sostenedor económico de la familia, digo. En ese sentido, los datos se registran, digo, mejor inserción en el mercado laboral por parte de los varones y y esto muestra la diferencia en la tasa de empleo de varones y mujeres, digo. Los últimos datos, digo, la participación de las mujeres en el mercado laboral, vemos que es de 49,2%, que son 21% más bajo que los varones, digo, que el ingreso de varones que está en 71%. Digo, y no solo eso, sino que el ingreso de las mujeres en el mercado laboral muchas veces se da de manera informal. Digo, que gran parte de la tasa de actividad de las mujeres, digo, es más alta en el mercado informal que los varones, digo. Esto repercute no solo, digo, en la vida económica y en la autonomía de las mujeres, sino en la reproducción de eso que decía, los mandatos que siguen resistiendo
a la idea de transformación. Digo, esta transformación que se da en lo público y que en los últimos años vimos que se dio mucho mayor, digo, hoy ya no podemos negar que los avances de los feminismos y los movimientos de diversidad sexual repercutieron en la escena pública cotidiana, no solo, digo, del Estado, digo, sino del mercado laboral en general, digo, en la vida cotidiana, no solo en los ingresos laborales, sino en los vínculos, digo, y en los pactos cotidianos. Y ahí vemos, digo, cómo funciona ese modelo de proveedor resistiendo todavía a esos cambios a pesar de haber sido desarticulado en la organización familiar tradicional. Pero creo que hay otra cuestión que me parece que es fundamental tener en cuenta y que es el modo en que se ha entendido cómo se hacen los varones en esta sociedad, digo. Primero lo que hay que decir es que los varones se hacen varones en el marco, digamos, de esta sociedad, digo, que es algo que a veces no se tiene en cuenta, que los varones están atravesados por guiones de género, digo, por tramas, por un orden de género que a veces ni siquiera aparece como visibilizado, digo, y también puede repensarse para construir cierta responsabilidad respecto a sus posiciones de privilegios, pero el modo en que se hacen tiene que ver con lo que se llama la homosocialidad masculina. Es decir, los varones se hacen varones a partir del reconocimiento y el escrutinio de otros varones. Y creo que esto es fundamental al momento de tener en cuenta las resistencias que se forman al desarme de la organización laboral cotidiana o los espacios laborales. ¿Por qué? Porque los varones están acostumbrados a percibirse su éxito, su reconocimiento y estar fuera o dentro de una frontera a partir de la mirada y el ejercicio, digo, del reconocimiento por parte de otros varones. Y esto va a repercutir, digo, sobre todo es quién tiene autoridad en esos ámbitos laborales, quién me va a reconocer como buen trabajador, mal trabajador, exitoso trabajador, pero también va a repercutir en que a mí ni siquiera me llame la atención que no haya mujeres u otras identidades conformando parte del paisaje y del ámbito laboral. ¿Por qué? Porque hay como una, digo, dentro de ese modelo tradicional hay un acostumbramiento a percibir que el reconocimiento y la mirada se da por parte de otros varones que van a reconocerme en esos ámbitos. Entonces, no nos va ni siquiera a llamar la atención si nos constituimos identitariamente como varones a partir de la mirada de otros varones, que en esos espacios laborales no estén, digamos, no estén representadas y no formen parte las mujeres. Por eso, y para ir cerrando, digo, desde la dirección, digo, más allá de las estrategias de abordaje integrales con varones que ejercen violencia de género, que conforma gran parte de lo que estamos trabajando en el Ministerio y en la dirección, digo, hay toda una pata fundamental que tiene que ver con promover esto, digamos, distribución igualitaria de las tareas de cuidado y que implica sin duda el desarrollo de modelos de corresponsabilidad para que se desarmen los núcleos duros de desigualdad de género que siguen primando, digamos, siguen persistiendo dentro de los mercados laborales. Así que, bueno, ahí bueno, simplemente eso, digo, tienen el Ministerio de las Mujeres Políticas de Género a disposición, digo, para seguir trabajando en políticas de igualdad, en políticas de cuidado, digo, no solo desde mi dirección, sino de compañeras de otras direcciones que puntualmente están llevando a cabo esta tarea de la promoción y generar políticas de cuidado igualitarias que busque no solo visibilizarlas, sino también reconocerlas y modificar fundamentalmente los escenarios desiguales que todavía siguen reproduciendo justamente los núcleos duros de las desigualdades de género. Así que muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el trabajo realizado. Bueno, muchas gracias, Ariel, por traernos esta perspectiva para analizar la nueva masculinidad y desde ahí la corresponsabilidad y llevar todo esto al terreno de las empresas. Ya podremos profundizar. Ahora, en este equilibrio de perspectivas, vamos a invitar a Clara Alemán,
que es nuestra invitada argentina, pero que está residiendo en Washington, así que gracias Clara por este esfuerzo que el horario vos no te favorece, así que muchas gracias por acompañarnos y por estar todos estos días intercambiando con nosotros para llegar a este momento. Les cuento de Clara que es directora de programas de la organización Promundo en Estados Unidos, es especialista en género, tiene más de 15 años de experiencia en investigación en ciencias sociales, diseño, implementación y evaluación de programas de gobernabilidad. Clara trabajó y trabaja para organismos internacionales como Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene una maestría en políticas públicas realizada en la Universidad de Columbia en Estados Unidos y es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Clara, nuevamente muchas gracias y escuchamos qué es lo que están haciendo ustedes de Promundo y cómo nos pueden aportar esta perspectiva de pensamiento para trabajar en el mundo de la empresa. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias María Laura y FEMS por, felicitaciones también por organizar este evento. Un gusto también escuchar lo que está haciendo el gobierno y Ariel, súper, la verdad, felicitaciones por el trabajo que, como decís, es bastante innovador. Entonces yo quería profundizar o continuar, y gracias por abrir el camino en muchos de los temas que yo también voy a comentar. A ver si... Ahí está. Entonces, brevemente contarles quiénes somos, qué hacemos en Promundo, por qué vemos y creemos que la igualdad de género en el ámbito laboral es clave, qué es esto de las masculinidades saludables. Ariel hablaba mucho de los mandatos, algunos de nosotros podemos estar muy familiarizados con estos y para algunos otros que quizás no tanto, voy a compartir algunos datos o de algunos estudios para entender mejor de qué se trata esto y, de nuevo, por qué es clave en el ámbito de los espacios laborales, las empresas. Y finalmente, compartir algunas ideas o áreas que surgen también de nuestros estudios y nuestras experiencias en distintos países en el mundo, ayudando a empresas a impulsar el cambio desde adentro, ¿sí? Tanto a nivel más estructural o sistémico, como a partir de los empleados y los cambios individuales que ellos pueden también realizar. Entonces, Promundo es una organización no gubernamental sin fines de lucro, fundada hace unos 23 años en Río de Janeiro, en Brasil, que trabaja hoy con socios en más de 45 países para promover la igualdad de género y crear un mundo libre de violencia, principalmente a través de involucrar a los hombres, adolescentes y niños en asociación con mujeres y niñas para también prevenir la violencia en todo el ciclo de vida. Somos líderes mundiales en el trabajo con hombres y niños, tanto como en su rol como empleados, ciudadanos, consumidores y personas, ¿sí? Para promover relaciones de respeto, de cuidado, Ariel habló mucho del cuidado, e igualdad, y para apoyar el liderazgo de las mujeres, para ser padres afectuosos, cariñosos, no solo proveedores, pero sino involucrados en la vida emocional de sus hijos, y que también puedan denunciar el acoso sexual y otro tipo de violencias y discriminación cuando lo vean, ¿sí? Trabajamos con una red global de entidades y organizaciones de todo tamaño, desde ONGs comunitarias hasta agencias de Naciones Unidas y gobiernos, para promover una masculinidad saludable. Colaboramos realizando investigaciones que son clave para luego informar y contextualizar el asesoramiento técnico que hacemos a estas diferentes organizaciones, y trabajamos en partenariados muy estrechos con ellas, fortaleciendo sus capacidades y adaptando los programas que llevamos a cabo, que llamamos transformadores de género, pero cuyo objetivo principal tiene que ver justamente con cuestionar y transformar desde adentro de las instituciones estas creencias compartidas, lo que llamamos normas de género o normas restrictivas en torno a la masculinidad, poder transformar esas ideas compartidas en las que todos hemos crecido hacia
ideas compartidas o normas de género que permitan a todas las personas vivir libremente en función de quiénes son como individuos y no en función del sexo con el que nacieron, ¿sí? Actualmente tenemos alianzas en 26 países y trabajamos con 5 organizaciones independientes que llamamos parte de nuestro consorcio en Chile, Brasil, en el Congo, la República Democrática del Congo, Portugal y, bueno, Estados Unidos, que es donde yo estoy basada. ¿Por qué entonces preocuparse o desde el sector privado preocuparse por la igualdad de género? En todo momento, pero especialmente ahora en esta larguísima pandemia en la que estamos inmersos, bueno, las compañías tienen un rol clave que desempeñar para promover la igualdad de género y la diversidad, tanto dentro de sus propias operaciones como a través de la acción en toda su cadena de valor, con todas las empresas que subcontratan, y hasta llegar al consumidor. Cuando se trata de apoyar la igualdad de género y los derechos de las mujeres, en Argentina ha habido el movimiento Ni Una Menos, en el mundo el Me Too, también en Argentina. Bueno, muchos hombres creen que ya están haciendo mucho, que apoyan la causa, que no están haciendo nada, digamos, para obstaculizarla. Pero todavía hay un larguísimo camino y mucho que los hombres pueden hacer, y mucho camino a recorrer antes de que las mujeres tengan realmente los mismos derechos y oportunidades que los hombres. Nadie está diciendo que los hombres y las mujeres son iguales, pero sí que necesitan y que necesitan tener los mismos derechos y oportunidades que los hombres, y aquí estamos especialmente hablando en el mundo laboral, o sea, en el trabajo, o sea, en la contratación, en los salarios por mismo empleo, en los beneficios, la tutoría o el sponsorship que se realiza dentro de las empresas, la promoción, y para que esto sea posible, desde ya que en el hogar, a través de la división más equitativa de las responsabilidades de cuidado y el trabajo doméstico. El cambio real y sostenible requiere que los hombres se conviertan entonces en socios y aliados plenos en el apoyo a la igualdad de género, ya que son una parte clave de la fórmula y de la relación de poder que existe entre los géneros. Es por esto que hace tiempo que existe una demanda mundial de que todas las personas vivan en trabajos y entornos más inclusivos y respetuosos que apoyen la igualdad de género, y que muchísimas empresas, tanto del sector público como privado, se dan cuenta que esto no solo es una oportunidad de innovar y de dar a su organización una ventaja competitiva y de hacerla más rentable, sino que es bueno, un valor y una causa en sí misma. Y entonces trabajamos junto con empresas creando soluciones, como les contaba, basadas en la investigación, para asegurar entornos de trabajo donde todos los empleados se sientan más cómodos, libres y donde puedan desarrollarse plenamente. Mucho de lo que hacemos entonces es tratar de entender en diferentes ambientes qué tipo de acciones están tomando los hombres como aliados y socios, ¿sí? Cómo es que las mujeres perciben esta alianza. Como les decía, y voy a compartir resultados más adelante de un estudio, muchas veces los hombres piensan que están haciendo mucho y la percepción con las mujeres es bastante diferente, ¿no? Entonces, muchas cosas están funcionando y otras cosas fallan o digamos que hay que fortalecer los esfuerzos. Y como sabemos, y mencionaba la superintendenta y Ariel, todavía existe en Argentina una enorme brecha de participación laboral entre hombres, que es el 70%, y mujeres 49.5%. Y ahí sabemos que una de las principales obstáculos a lograr la paridad es justamente la desigualdad que existe en el hogar, en el trabajo de cuidado. Entonces, ¿por qué las empresas tienen que preocuparse por esto? ¿O cuál es el beneficio que tienen en promover una cultura organizacional más inclusiva, equitativa y que favorezca la corresponsabilidad?
Como les decía, por un lado, más allá de un fin en sí mismo, aumenta, y hay muchísimos estudios que puedo compartir desde la OIT hasta McKinsey, y muchos pueden conocer ya ustedes, aumenta tanto la productividad como la competitividad y las ganancias de las empresas. Un estudio de la OIT del 2019 a 13.000 empresas en 70 países encontró que más del 57% de aquellas que habían adoptado políticas de diversidad de género decían que había contribuido a aumentar su rendimiento empresarial. En casi 3/4 partes de las empresas que promovieron la diversidad de género en cargos directivos, como lo que veíamos al principio, que todavía está muy desigualmente repartido entre hombres y mujeres, habían registrado aumento en los beneficios entre el 5 y el 20%. En la mayoría de las empresas esto había sido entre el 10 y el 15, o sea que es bastante considerable. Por lo tanto, promover la igualdad de género aumenta la competitividad, pero no solo en términos de rentabilidad, sino ser más competitiva en el clima actual, ¿sí? Donde estos temas empiezan a estar en la agenda pública, privada, como temas importantes de la calidad y la manera de conducir los negocios de las empresas. También, fundamentalmente, porque permite reclutar y retener empleados talentosos que aporten perspectivas y experiencias diversas, y sabemos que eso enriquece también a las empresas, a las ideas que generen y a sus resultados, y fortalecen un equipo entonces motivado, comprometido y ágil. En este mismo estudio de la OIT y también de Mercer, numerosas empresas de la región que implementaron estas políticas para promover el equilibrio de género en todos los niveles jerárquicos y para aprovechar el talento de las mujeres en las empresas, más de la mitad encontró también que esto había resultado en beneficios, de nuevo, tanto en la creatividad como las ganancias de las empresas. Y a retener desde ya profesionales con talento. Y finalmente, bueno, les permite a las empresas que adoptan estas políticas alinearse con las necesidades de sus clientes, partes interesadas e inversores que les preocupan estos temas. No voy a entrar en detalles, esto lo mostró en más detalle la superintendente, pero sí también había visto, María Laura compartió este estudio que me pareció súper interesante sobre la distribución de cargos directivos en el total de compañías aseguradoras y reaseguradoras, donde constatamos que un 11% de los cargos titulares del directorio están ocupados por mujeres. Entonces, si bien las compañías de la región y Argentina, y de nuevo, esto no es único Argentina, están implementando medidas, las brechas de género en la distribución de cargos directivos sigue siendo muy importante. ¿Y por qué es esto? Bueno, hay desde aspectos estructurales, porque no todos son las normas de género, pero hay un gran componente de estas desigualdades estructurales en las oportunidades de hacer carrera y de elegir y de sostener empleos que están legitimadas por estas ideas compartidas sobre quién hace qué, ¿sí? Y también un último estudio del PNUD de este año globalmente encuentra que el 50% de las personas aún cree que los hombres son mejores líderes políticos, más del 40% opina que los hombres son mejores ejecutivos empresariales y que tienen más derecho a ocupar un empleo cuando hay, digamos, escasez de trabajo. Una encuesta en empresas de 6 países de la región en América Latina muestra que los hombres atribuyen la falta de representación de las mujeres a las propias elecciones o intereses de las mujeres, ¿sí? Es como, bueno, ellas eligen o prefieren este otro, quedarse en la casa o cuidar a los niños o este trabajo menos exigente, mientras que las mujeres, cuando comparamos, piensan que es el resultado de un reclutamiento deficiente y de un liderazgo sesgado por parte de las empresas. Y todo esto está naturalizado, nadie dice que sea mala intención, pero son patrones que se van naturalizando de cómo se reclutan y toman decisiones en las empresas. Por otra, los hombres también creen que las tasas de promoción más bajas de las mujeres se deben a que ellas ocupan o se concentran en departamentos con tasas de promoción más bajas o niveles jerárquicos más bajos,
mientras las mujeres apuntan más bien a una falta de patrocinio, esto que les decía como de ser esponsoreadas, así como lo son muchos hombres para crecer en sus profesiones, y esta percepción desde los líderes que las mujeres son menos ambiciosas muchas veces. Esto es un estudio de Mercer del 2018. Por lo tanto, son pocas las empresas que en estos esfuerzos de promover diversidad e igualdad de género están activamente involucrando a los hombres como aliados fundamentales en la promoción de las transformaciones tanto internas como institucionales que se requieren para sostener políticas que promuevan la igualdad de género y la diversidad. Y los hombres tienen desde ya muchísimo que aportar, tanto a nivel de las empresas como a nivel familiar. Como decíamos al principio, los hombres son parte de la ecuación de la desigualdad y la discriminación de género y por lo tanto deben ser parte activa de la solución. Se saltó a esta lámina, y esto era para entrar un poco en qué es esto de la masculinidad. Y cuando hablamos de modelos de masculinidad y las normas de género, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hay dentro de esta caja? ¿Sí? Nosotros desde Promundo hemos realizado muchísimos estudios hace de nuevo más de 20 años de en qué consisten estas ideas de lo que se espera de hombres y mujeres, cómo se espera que actúen, que se comporten y cómo esto divide su rol en la sociedad, en las familias y en los trabajos, ¿no? Hicimos este estudio, en particular es uno que realizamos en Estados Unidos, Inglaterra y México, respecto a las ideas que los hombres tenían sobre cómo se esperaba que se comporten y cómo esto se asociaba con comportamientos, o sea, con sus relaciones familiares, salud, y también el nivel de toma de riesgos en sus vidas. Y encontramos 7 pilares, ¿sí? Que le llamamos los 7 pilares de la caja de la masculinidad, que son los que, de nuevo, todo esto es en un continuum, ¿sí? Cuanto más fuertes son estas ideas o más alineamiento los hombres y las mujeres tienen con estas ideas rígidas respecto a lo que se espera de un varón, mayor asociación hay con comportamientos desiguales, con perpetuar violencia o, de nuevo, no tener ningún rol en temas de cuidado y realización de tareas domésticas en la casa. Entonces, estas principales características tienen que ver con que se espera que un hombre sea autosuficiente, un hombre que se muestra vulnerable, que habla de sus preocupaciones o miedos, no es un verdadero hombre. Los hombres deben resolver los problemas solos, sin pedir ayuda, deben ser fuertes, defender a la familia, a los más débiles, y nunca mostrar, de nuevo, debilidad o preocupación. Deben ser físicamente atractivos en determinadas maneras, bueno, sin entrar en detalles. Y el cuarto pilar es de lo que estamos hablando mucho hoy, que es que el hombre es principalmente un proveedor, y de nuevo, esto es un estereotipo, ¿sí? Pero como decía Ariel, esto todavía orienta las decisiones en la familia, ¿sí? El hombre no es quien debe principalmente ocuparse del cuidado de los niños y las tareas domésticas. También que debe siempre estar mostrando su hombría y bajo ningún... Estoy siempre exagerando el principio y todo se da en graduaciones, ¿sí? Pero en ninguna manera el hombre mostrar que tiene alguna orientación que puede ser vista como femenina o como no suficiente de masculina. También que se espera que un hombre tiene que, digamos que cuanto mayores conquistas sexuales o parejas sexuales tiene, más hombre es. Sabemos que esto no se ve de la misma manera cuando se trata de las mujeres, y que también los hombres están en control, ¿sí? Que resuelven los problemas, que defienden y que deben usar la violencia para obtener el respeto si es necesario. Entonces, como les decía, vemos en estos estudios en el mundo, y ya los hemos hecho en más de 30 países, que aquellos hombres que interiorizan o que más cercanamente se alinean con estos principios son quienes se comportan de manera menos respetuosa, inequitativa y violenta. Y sin entrar en detalles, solo también dejarles
este estudio porque vimos tanta asociación entre esas ideas sobre la masculinidad y los comportamientos que hicimos un estudio sobre los costos de la masculinidad que llamamos tóxica, ¿sí? Estas ideas restrictivas sobre qué significa ser un hombre. Y esto es el ejemplo para México, donde miramos 6 categorías de costo, es decir, cómo esto redundaba en costos de salud o por ejemplo, sí, diferentes, sin entrar en detalles, temas de violencia sexual, de depresión, suicidio, que estaban asociadas a estas ideas rígidas de la masculinidad, y verán el enorme, esto es en pesos en México, el enorme costo económico que tiene la masculinidad rígida, ¿no? Entonces, las economías y las sociedades pagan un precio, y las empresas, por supuesto, pagan un precio elevado cuando estas ideas restrictivas sobre la masculinidad son expandidas. Como decíamos antes, también desde ya estas normas determinan quién hace qué en la casa, y si vemos en el mundo entero se dan estas desigualdades en cuanto a quién realiza el trabajo de cuidado y doméstico. En América Latina las mujeres realizan en promedio un poco más de 3 veces más de trabajo de cuidado y doméstico todos los días. Y como decíamos desde el principio, la desigual distribución de las responsabilidades de trabajo doméstico, que recaen principalmente en las mujeres, son una de las principales razones que las mujeres aducen para no participar en el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de promover igualdad dentro de las empresas, asegurar una distribución más equitativa del trabajo de cuidado es una de las estrategias más desde ya efectivas y concretas para realizar esto. También sabemos que durante la pandemia esta desigualdad se agravó, ¿sí? Si ven este gráfico que viene de un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo y Cornell, durante la pandemia, las mujeres en muchos casos han sido las únicas responsables o las principales responsables de realizar las labores domésticas. Si ven la barrita verde, son las mujeres, quienes en algunos casos son en el 70% exclusivamente responsables de una tarea como cocinar, limpiar. Todas las primeras son labores domésticas y las de abajo son cuidado de niñas. En todos los casos, como ven, las barritas verdes son 3 o 4 veces más largas que las barritas azules cuando en el caso de que los hombres son los principales responsables. ¿Cómo hacemos para no solo generar conciencia, sino que los hombres puedan empezar a ocuparse de la misma manera que las mujeres, o negociar, distribuir, compartir esta responsabilidad de cuidado? Y sabemos que también se requieren aquí leyes, marcos normativos y un instrumento tan importante como las licencias de paternidad, ¿sí? Hicimos también un estudio, el estado de los padres en el mundo, donde miramos cuáles eran las licencias de paternidad que existían en el mundo entero, y encontramos que, bueno, la mayoría de los países de la región no cuentan con licencias parentales generosas, y aunque muchos padres, hombres, muchas veces quieren tener un rol activo o no tienen la posibilidad en sus empleos, más allá de que muchos trabajan en el sector informal, pero o no tienen la posibilidad, o si la tienen, la cultura institucional no acompaña que los padres, los varones, puedan tomarse estos días, ¿no? Vemos que en Argentina, de los encuestados para este estudio que hicimos en el 2019, el 20% no se tomó tiempo, o licencia, no se tomó tiempo cuando tuvo un hijo o una hija, y menos del 30% se tomó todo el tiempo que tenía por ley, que son 1 o 2 días, ¿no? Que también convenimos que es poquísimo tiempo, pero en general en la región, salvo algunos países como Uruguay, son pocos los días que tienen. Y cuando les preguntamos a los hombres, bueno, entonces, ¿por qué es que aquellos que tienen licencia de paternidad, por qué no las usan? Las principales razones, y esto lo comparto porque es útil para las empresas que quieren modificar estas condiciones estructurales, digamos,
es que entender por qué no las usan cuando existen. Una de las principales razones que citan los hombres son restricciones financieras, ¿sí? O sea, preocupaciones económicas suelen ser los que ganan más en la familia, por lo tanto no pueden tomarse esos días aunque los tengan. Y en Argentina ven que la barrita de hombres azul es, bueno, un poco menor al 30%, quienes dijeron que las razones económicas son el obstáculo para no tomarse licencia de paternidad. Y lo otro refiere a lo que les contaba sobre las expectativas o las normas sociales y la cultura organizacional, ¿sí? Muchos de los hombres, y también casi el 30%, dicen que son las mujeres las que se ocupan de los temas de crianza, son ellas las expertas, ellos dependen de las mujeres, por lo tanto son ellas las que terminan quedándose en la casa y ocupándose de esa tarea. ¿Qué entonces pueden hacer las empresas para impulsar el cambio? Y tres áreas principales aparecen como políticas de recursos humanos en torno a las licencias parentales más generosas, y sé que en Argentina algunas empresas ya están ampliando, más allá de que la ley nacional sea de 2 días, para varones muchos están ofreciendo licencias para padres más generosas. También que existan políticas y prácticas que prevengan y respondan activamente al acoso sexual cuando esto ocurre, a tener políticas de contratación que favorezcan la equidad de género, y que todos los empleados se puedan sentir seguros, apoyados y motivados, ¿sí? para dar lo mejor en su trabajo. En cuanto a la cultura organizacional, entonces es fundamental crear un ambiente de trabajo donde todos y todas, incluido todes en Argentina, el liderazgo valora ser cuidadores en casa, o sea, desde los líderes hasta para abajo de la jerarquía, todos los empleados, se apoya el hecho de que las mujeres puedan desempeñarse, ser líderes de la misma manera que los hombres, y proveer las condiciones para que eso sea realizable. Y también, como veníamos hablando, involucrar a los hombres en asociación con mujeres para promover la igualdad de género en las acciones concretas que se toman dentro de las empresas. También se pueden hacer, campañas de marketing que tienen que ver como más la posición de la empresa y cómo promover esto con los consumidores hacia afuera. Y también, para terminar, quería compartir 2 series de recomendaciones a nivel organizacional y luego individual. A nivel organizacional, las empresas, es importante que apoyen políticas y prácticas que no hagan recaer el costo de los ajustes, como suele ocurrir en las mujeres, y que sean ellas con su tiempo que tengan que terminar acortando las brechas que se dan, especialmente en momentos de crisis económica o de pandemia, como está ocurriendo en este momento. Segundo, que puedan ofrecer permisos parentales intransferibles para ambos padres, 100% remunerados y equitativos, en los países donde los padres varones han podido realmente hacerse cargo en mayor proporción de los trabajos domésticos y de cuidado, es porque hay una proporción de esa licencia parental que no se transfiere, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso incentiva a que se lo tomen. Que exista, en tercer lugar, apoyo antes y después de la licencia, con mentores y procesos definidos para que quienes se toman la licencia no pierdan, digamos, en sus carreras y en su trayectoria dentro de las empresas. Que existan, en cuarto lugar, indicadores transparentes para reducir las brechas salariales entre hombres y mujeres. En quinto lugar, horarios flexibles para que todos puedan ajustarse a las necesidades familiares, y que haya cambios en la cultura institucional. Yo creo que en esta época de pandemia todos hemos aprendido que lo que pensábamos que era esencial hacer siempre en persona, lo podemos hacer muchas veces remotamente, y eso ha aportado a la flexibilidad. Que existan fondos para mayor bienestar y salud mental de los empleados. En séptimo lugar, apoyar a proveedores y a empresas de mujeres en toda la cadena de valor con la que trabaja la empresa.
y que se puedan subsidiar guarderías, si es posible en el mismo lugar de la empresa, con salarios dignos para los cuidadores. Bueno, como todos sabemos, de nuevo, esta pandemia ha solo incrementado todas estas desigualdades. Por lo tanto, estas recomendaciones que hemos desarrollado con DAV y Caring y una asociación, una iniciativa global que tenemos para promover la licencia de paternidad entre las empresas, en este momento es más esencial que nunca. Y perdón, también, Clara, sí. Perdón, Clara, estamos medio justitos con el tiempo, muy pasados. Ok, entonces solo les dejo para cuando compartan la presentación muchas acciones de lo que pueden hacer como individuos, los hombres, como aliados por la igualdad de género. Y esto es independientemente de las políticas de la empresa, pero como reconociendo y entendiendo las historias de las mujeres, no interrumpiendo, reconociendo, dando crédito a quienes tuvieron las ideas, cuando en general son muchas veces las mujeres las que pasan por alto, y se pueda promover el liderazgo de ellas en el lugar de trabajo. Les dejo con una serie de otras recomendaciones que vienen de nuestras propuestas de cómo ser un aliado. Y perdón por excederme en el tiempo y muchísimas gracias por la invitación.